Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, allá en Génesis capítulo 25. Hoy vamos a estudiar del versículo 27 al versículo 34. Hoy vamos a hablar acerca del menosprecio a lo santo. ¿Sí? El menosprecio a lo santo. Y es un pasaje muy conocido. Aquí vemos una primogenitura vendida, ¿no? Menospreciada. ¿Ya estamos ahí? Voy a leer a partir del versículo 27 del capítulo 25 de Génesis. Dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Miren, hay decisiones, familias, que parecen pequeñas, ¿no? Conversaciones que parecieran muy breves, no sé si les ha pasado. Conversaciones que usted ni siquiera se dio cuenta de lo que dijo, y más adelante le dice: no, tú dijiste, ¿no? Tú dijiste. Y muchas veces tenemos en poco lo que decimos, y podemos comprometernos o meternos en aprieto, y eso es todo un tema. No me voy a ir por ahí, ¿no? Esto lo digo a manera de introducción, pero muchas veces nos metemos en problema porque no tenemos dominio de la lengua. Sí. Y en buena medida el Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces, sin embargo, también hay ocasiones en las que esas pequeñas decisiones, ¿no?, o palabras de pocos minutos revelan precisamente lo que hay en el corazón, o lo que ha habido en el corazón durante años, que fue en el caso de Esaú, ¿sí? Esto es importante porque Esaú no perdió la primogenitura ni en una batalla, no fue vencido por un ejército, no se la arrebataron mientras dormía, ¿sí? Él la entregó sentado frente a un plato de lentejas. Ahora, Esaú ya la había perdido desde hace mucho. O sea, en su corazón era cuestión de tiempo, y ahorita voy a hablar un poquito más de eso, pero... Y precisamente esta historia, lo que lo hace aún más inquietante es porque el pecado, familia, no siempre llega con apariencia escandalosa. Algunas veces llega con una voz razonable. Estás cansado, lo necesitas, lo mereces. Resuelve primero lo que sientes. Ya después ves qué onda con Dios. Pero primero estás tú. ¿Sí lo vemos? Entonces, el problema de Esaú no es que tuviera hambre, porque ¿a cuánto nos da hambre? Ese no es el problema, ¿no? El hambre era real, la comida era legítima. El problema fue que permitió que una necesidad temporal terminara precisamente sustituyendo una promesa eterna. Sí. Hizo trueque de algo temporal a algo eterno. ¿Sí? Por eso es tan peligroso, familia, resolucionar con sentimientos y vísceras. Sí. Es que me siento así y... Sí. Y ninguno aquí estamos exentos a eso. ¿Cuántas veces no hemos tomado decisiones así? Reaccionado, ¿no? Y al rato no hallamos dónde meter la cara, ¿verdad? Híjole, es que no quise decir eso, pero lo dijiste. Lo dijiste.
y tenemos que asumir consecuencias, ¿no? Ahora, dice el texto, ¿no? El versículo 27. Aquí el pasaje habla de los temperamentos de los muchachos. Crecieron los niños y dice que Esaú, ¿verdad? Era diestro en la casa. No significa que era bueno para barrer y trapear. Aquí casa es con Z, ¿sí? Es de cazar. Aquí la expresión hebrea comunica que conocía bien el oficio de la cacería. Sí, sabía rastrear, perseguir, capturar. Era un hombre de campo abierto, era un hombre activo, fuerte, acostumbrado al riesgo. Está hablando de temperamentos, ¿lo vemos? Sí, ciertos rasgos en la personalidad de Esaú. Por otro lado, Jacob, bueno, él es llamado en el hebreo, es Ishtam, traducido por la Reina Valera como un varón quieto. ¿Sí? No era afeminado. No habla de eso. La palabra tam puede expresar también como un hombre de integridad, como un hombre apacible, y pareciera muy contradictorio con lo que normalmente vemos en la narrativa bíblica, pero ahorita vamos a entender un poquito eso, ¿sí? Ahora, es importante que nosotros siempre cuando veamos el origen o la etimología de la palabra, esta se debe de traducir según su contexto. En este momento se está utilizando para hacer un contraste con el temperamento de su hermano. ¿Sí? No está hablando acerca de una integridad moral, porque vamos a darnos cuenta que a Jacob todavía le hacía falta algo de tratamiento. ¿Sí? No está hablando de eso, sino está haciendo un contraste en cuanto a quién era su hermano, ¿sí? Entonces no debemos de leer como si estuviera declarando que Jacob era moralmente perfecto, porque no es así, aun cuando esa palabra se utiliza en otros contextos para hablar acerca de integridad, ¿sí? O hablar de un hombre completo. No. Entonces, de nuevo, es un contraste inmediato. Por un lado es el cazador, ¿verdad? Pero Jacob era un hombre estable, apacible, ligado en la vida de las tiendas, ¿sí? Más familiar. Entonces, ahora, no es pecado ser cazador. El texto no nos dice que Esaú era un pecador o era un hombre malo por ser cazador, por tener las características, ¿no? Por estos rasgos de carácter, por este temperamento. No está hablando, no lo está diciendo como en una connotación negativa, como si fuera malo. De hecho, hasta aquí Moisés, que es a quien se le atribuye el relato bíblico, no está hablando si uno era bueno o malo. Esto es importante, ¿sí? Es la narrativa bíblica. Es la historia. Sí. Entonces, ni tampoco está diciendo que que Jacob era más bueno que Esaú. Sí. No está hablando acerca de eso. Entonces, el texto marca una diferencia de temperamento, marca una diferencia de ocupación, ¿sí? Uno ama el campo, el otro permanecía cerca de tiendas. Entonces, ahora la dificultad ya empieza en el versículo 28, ¿no? La diferencia de los hijos se convirtieron en divisiones dentro de los padres. Y esto es importante. No me voy a detener mucho por ahí, pero sí quiero que lo notemos, porque la Biblia está llena de esto. Incluso hombres piadosos que prefirieron a ciertos hijos. Y eso hizo daño. Como en el caso de José, ¿sí? Ciertamente había una gracia especial, ¿sí? Sin embargo, hizo mucho daño. Ahora, entendemos que después el Señor en su soberanía utiliza todo lo que el hombre resoluciona, aún en su pecado, a su favor, ¿sí? De nuevo, no me voy a ir por ahí, pero es importante que nosotros entendamos, la Biblia no lo ve como bueno, no está bien el favoritismo, ¿sí? Yo por más que le digo a mi mamá, entiende, no puedo ser tu favorito. Dios no lo ve bien, mis hermanos se van a lastimar, ¿sí? No es algo, miren, Dios no tiene favoritos. Ese asunto de que yo soy un favorito de Dios, no es cierto. La razón por la cual el Señor no nos fulmina es porque ve la gracia del Señor, es decir, ve la persona de Cristo en nosotros, sustitución. Él es el unigénito. ¿Lo vemos? En nosotros no hay nada más que pecado, misericordia y gracia. Y por medio de la fe accedemos a aquel que nos justifica por sus méritos. ¿Sí? No solo por quién es Él, sino por
sino por lo que hizo, por los méritos de Cristo. De hecho, cuando nosotros oramos y decimos en el nombre de Jesús, decimos por los méritos de Cristo. En su nombre es que pedimos todas las cosas, porque no hay mérito en nosotros. En nosotros no hay nada que nos pueda llevar a presentarnos delante del Señor y que el Señor diga, ay, no, sí, tú eres uno de mis favoritos, está bien, a ti sí te voy a consentir. No hay eso, familia. No, por lo menos en la Biblia no. No el Dios de la Biblia. Sí. Ahora, pero ¿por qué Dios trató diferente a Abraham? ¿Por qué Dios trató diferente? Por ejemplo, ahí en Malaquías 1, dice, ¿en qué los he amado? Dice, no amé a Jacob antes que a Esaú. ¿Sí? Tiene que ver con soberanía. Tiene que ver con designio, tiene que ver con propósito. Y son asuntos que teológicamente hablando va a ser muy complicado que podamos resolver. Son tensiones teológicas. Pero vamos a intentar entender el texto, ¿va? Y vamos a ir desarrollándolo. Entonces, dice el versículo 28 que Isaac amó a Esaú. Pero es bien interesante porque Isaac lo amó por algo. ¿Por qué dice? Porque comía de su casa. Y de nuevo, de lo que cazaba, ¿no? Entonces, aquí el hebreo es muy gráfico. Literalmente, la casa estaba, es decir, tiene que ver con su boca, porque él le daba de comer literalmente, ¿no? Isaac desarrolló una preferencia por el hijo que satisfacía su paladar. ¿Sí? Ahora, no sé si alcanzamos a ver la conexión de Esaú, porque precisamente lo que lo llevó a satisfacer su paladar fue lo que lo llevó a comprometer su primogenitura. Sí. Y bueno, de nuevo, tampoco me voy a ir por ahí, pero bien haremos en entender la influencia que puede haber con nuestros hijos, porque entendemos que puede haber cierta afinidad con los hijos, así como con las personas. No significa que amemos más a unos que a otros, pero hay afinidades por cuestiones de temperamento, por rasgos de carácter, ¿sí? Y qué importante y qué responsabilidad nosotros como papás de poder reproducirnos en ellos, ¿sí? Pero de manera correcta. Miren, lo peor que puede pasar es que nos reproduzcamos nosotros mismos en ellos. No sé si me explico. Por eso la urgencia de que Cristo sea reflejado en nosotros, para que lo que se reproduzca en ellos sea el carácter de Cristo y no el nuestro. Sí. Porque imagínense. Mejor no se imagine, ¿verdad? Entonces, ahora, Isaac desarrolló esa preferencia, ¿no? Por el hijo que satisfacía su paladar. Por otro lado, Rebeca, por su parte, amaba a Jacob, ¿sí? La construcción verbal señala una inclinación persistente, es decir, no es como que había, ahora lo preferí por esto. No, es decir, había una preferencia, tanto del uno como el otro, ¿sí? Entonces, ahora, hay quienes aseguran, ¿no? O llegan a justificar esta parcialidad de parte de la mamá de Rebeca, diciendo que ella recordaba la palabra de Dios. Podemos quizás verlo entre líneas, pero el asunto es que la narrativa bíblica habla que había preferencia de un lado y da una razón, y había preferencia del otro lado y da una razón, y dentro de esas razones no lleva implícita la promesa y tampoco la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, conocer el propósito de Dios, aún así, no autorizaba convertir una familia en dos bandos, aun cuando fuese así. Aun cuando Rebeca entendía, ¿sí?, que la bendición, ¿verdad?, la línea mesiánica vendría por el menor, que es Jacob, aún así era responsabilidad de Rebeca que no hubiera ambos bandos, porque el asunto es que la familia se dividió. La familia estaba dividida desde papá y mamá, ¿sí? Y eso trajo consecuencias, por supuesto. Entonces, ahora, con esto no estamos diciendo que Isaac no amaba a Jacob, ni tampoco estamos diciendo que Rebeca no sentía nada por Esaú, pero había preferencias, ¿sí? Y debemos de tener mucho cuidado con las preferencias. Mucho cuidado.
¿sí? Aun cuando ciertamente no vamos a tratar a nuestros hijos por igual, porque son diferentes y el trato de Dios es distinto para cada uno, sí necesitamos mucha sabiduría, papás, para no precisamente lastimar el corazón de nuestros hijos y escuchar el corazón de nuestros hijos, porque no debe de haber esos bandos, ¿sí? Entonces continúo porque luego se agüitan. Entonces, Isaac y Esaú, sí, unidos de alguna manera, ¿no? Por la casa y la comida, y Rebeca y Jacob unidos por la cercanía de las tiendas, de nuevo probablemente por el reconocimiento de la profecía dada por Dios, dos hijos distintos, ¿sí? De nuevo no tenían por qué convertirse en enemigos. ¿Y por qué estoy siendo enfático en esto? Porque muchas veces cuando nosotros vamos a la narrativa bíblica decimos, bueno, es que tenía que ser así. Y aquí quiero tocar un punto importante, porque a veces lo trasladamos a nuestra vida y decimos, bueno, es que sí era necesario que yo fuera un drogadicto, golpeador y fuera un asesino para que entonces yo tuviera que conocer al Señor. Esa no es la voluntad de Dios. Fue el camino. Bueno, ciertamente somos necios y Dios permite cosas, pero Dios nunca va a querer, ¿sí?, que nosotros tengamos que pecar. No sé si me explico. Para que entonces le podamos reconocer. O sea, no es así, ¿sí? No, o sea, el pecado no está como ejercicio para la fe. Ese es otro asunto. Sí. Por eso Santiago hace una distinción muy importante en cuanto a la prueba y la tentación. Y dice que de Dios no viene la tentación. Es decir, nosotros hacemos y vivimos, o en su momento vivimos como vivimos, porque éramos unos pecadores y nos encantaba el pecado. Éramos esclavos de él. ¿Sí? Pero no necesariamente es porque el Señor hubiese querido que nosotros camináramos por ahí. Consecuencia de la caída. ¿Sí me explico? Sí. Porque de repente se llega a usar ese argumento, ¿no? Bueno, es que quizás si yo no... yo en su momento yo llegué a usarlo. Es que era necesario, ¿verdad?, que me metiera tantos gramos para que entonces reconociera al Señor. Pues sí, necio, cabezón, pero esa no era la voluntad del Señor para mi vida. Es como si yo dijera, yo quiero que mi hijo se vaya y se revuelque en el mundo para que valore que realmente lo amo yo. Ese no es Dios, ¿eh? ¿Sí me explico? Ahora que dentro de su soberanía y su gobierno el Señor permite de nuevo, ¿sí? Esas son otras cosas. Y el Señor allá en donde andábamos, el Señor nos rescata y nos llama. Ese es otro asunto, ¿sí? Pero no es la voluntad de Dios que nosotros pequemos. No está en el corazón de Dios, ¿sí? Entonces, el hecho de que haya sucedido así, el hecho de que haya esta división en la familia, no es porque Dios lo haya querido así. El hecho de que Eva haya sido engañada por la serpiente y le haya dado del fruto a Adán, no es porque Dios lo haya querido así. ¿Sí ven hasta dónde lleva esa implicación? Ahora, que el cordero ya había sido sacrificado desde antes de la fundación del mundo, eso lo hace Dios. Pero el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. ¿Sí me explico? O sea, si estamos metidos en problemas y en broncas, no es porque Dios quiera que nosotros estemos metidos ahí. De hecho, Dios nos advierte mucho antes de que nosotros nos metamos en esos problemas, pero somos necios. Ahora que el Señor nos rescata de ahí, que el Señor ya lo sabe, que el Señor provee todas las cosas para... Bueno, ese es otro asunto, pero no es su perfecta voluntad. ¿Sí? Entonces, no era la perfecta voluntad que esta familia se dividiera. No era así. Entonces, ahora más adelante, habla acerca de dos hijos distintos. De nuevo, no tenían que convertirse en enemigos,
Pero bueno, la parcialidad de los padres convirtió sus diferencias en ciertas fronteras, y esto prepara todo para lo que va a ocurrir después. Ahí en Génesis 27 volverán a aparecer los mismos ingredientes, es decir, la preferencia de Isaac, el gusto por la comida, la intervención de Rebeca, la cooperación de Jacob, la exclusión de Esaú, y lo que aquí de nuevo es una inclinación familiar, bueno, después se va a convertir en una crisis totalmente abierta. ¿Sí? Que por supuesto el Señor tiene todo bajo control. No es como que Dios se vaya a morder las uñas para ver cómo le hace. El Señor tiene todo esto bajo control. Entonces, eso es importante, ¿sí? Me perdí, aquí está. Bueno, una de las notas que tengo aquí, y hablo, y eso es una realidad. Muchas veces como padre no es que amemos más o menos a nuestros hijos, pero sí podemos llegar a amarlos desordenadamente. Y ese es otro asunto. Sí. Porque quizá nos pueden poner el detector de mentiras y amas más a uno que a otro. No. Pero sí podemos ser desordenados en nuestra muestra de amor. Y por ejemplo, el apóstol Pablo habla acerca de eso, ¿no? En cómo es que nosotros debemos de amar a nuestros hijos. Cómo es que nosotros debemos de cuidar el corazón de nuestros hijos, aún en la reprensión. Sí. Entonces, podemos amar, ¿verdad? Lo que un hijo produce, ¿sí? Y de repente lo que éste produce nos hace sentir afinidad hacia con ellos, y eso nos puede llevar a tener cierto comportamiento que no es la voluntad de Dios necesariamente, y podemos lastimar, ¿sí? Ahora, esto también puede ocurrir en la iglesia. ¿Por qué quería tocarlo? Para poder ligarlo con este punto. Es decir, muchas veces nosotros podemos valorar más el que predica como me gusta, al que tiene recursos, y aquí estoy hablando acerca de hermanos, ¿sí? Al que resuelve problemas o al que siempre está disponible. Entonces dejamos de mirar a las personas como miembros del cuerpo de Cristo y comenzamos a medirlas por una utilidad para mi vida. Y digo, este sí es mi hermano en Cristo. ¿Por qué? Porque saco provecho. Pero a ti que no te saco provecho, pues sí eres cristianito, ¿verdad? Y qué bueno, y te veo en la iglesia y Dios te bendiga, varón, pero ni siquiera me interesa tu nombre, ¿no? Pero a él, al que le puedo sacar provecho, del que me puedo servir, este sí es mi hermano en el Señor. Y quizás si nos preguntan de manera general, ¿ese comportamiento es correcto? Vamos a decir, no. Yo entiendo que el Señor murió por todos. Y de nuevo, aquí debemos de tener mucho cuidado porque son cuestiones del corazón, ¿no? Porque pasa, ¿me sirves? Te valoro. Desde mi perspectiva, ¿verdad? No te saco provecho, no me interesas. Y no debe de ser así. Sí. Lo comento de nuevo, precisamente porque vemos muy marcado en la narrativa bíblica la afinidad del provecho que sacaba cada uno, tanto Isaac como Rebeca en cuanto a sus hijos, ¿sí? Entonces, la madurez espiritual, familia, no exige que todos nos parezcan igual o que todos puedan darnos lo que necesitamos no, exige que nuestras preferencias no tengan que ser precisamente buscando nuestra conveniencia propia. Ahora, pastor, ¿hay afinidad? Y esto lo he mencionado en otras ocasiones, por supuesto que las hay. Hay personas con las que somos más afines que otras, y eso siempre va a existir. Al Señor lo seguían miles, pero Él tenía sus 12. Y de sus 12, tenía sus 3. ¿Sí lo vemos? Pero murió por todos, ¿eh? Murió por todos. Pero sí hay afinidad, y no estoy ignorando esta verdad. El asunto es cuando precisamente esa afinidad está condicionada por un provecho propio. Eso es deshonesto. Y se da. Y no debe de darse. No debe de darse. ¿Sí? Ni con nuestros hijos, ni tampoco en la familia en Cristo, con nuestros hermanos en la fe. ¿Sí? Entonces es importante, ¿no? Entonces, el texto nos deja, ¿no?, esta pregunta incómoda. ¿Amo a las personas por lo que son delante de Dios
o principalmente por lo que ponen en mi boca, por lo que ponen en mi mesa, o por lo que aportan al ministerio o a mis planes? Es una pregunta a la cual debemos de hacernos todos. Y no solamente aquellos que pueden estar a cargo de un ministerio o participar en uno, sino en general, ¿no? Ahora dice el versículo 25. Dice, y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo. Ni sabía qué era. De eso. De hecho, es bien interesante, ahorita lo vamos a ver. Porque, miren, dice que Esaú regresa del campo cansado. La palabra describe un agotamiento real, es decir, sí estaba cansado. Sí. La Biblia no está ridiculizando el cuerpo ni niega la necesidad física, ¿verdad? Esaú no pecó ni por cansarse ni por tener hambre, ¿sí? O sea, no pecó por eso. Ahora, pero el lenguaje con el que pide la comida precisamente revela ese apetito que era algo que no dominaba. ¿Sí? Miren, hay gente que cuando tiene hambre se transforma, ¿no? Por eso hasta sacaron un anuncio de tienes hambre, cómete un Snicker, ¿no? Sí. Hay gente que tiene hambre y se transforma. O sea, oye, ¿qué onda que tiene? Es que tiene hambre, bro. Ahorita que coma se le va a quitar, ¿no? Bueno, miren, creo que así era Esaú. Sí, dominado por esa parte. Ahora, no dice cuánto tiempo tenía sin comer. Estaba cansado, quizá, no sé, venía con 50 kilómetros con 2 venados en el lomo, ¿verdad? Y medio, o sea, no sabemos, pero estaba cansado, muy cansado y con mucha hambre. Que, de nuevo, ¿sí? O sea, aquí la expresión traducida me das de comer emplea un verbo hebreo que es poco común, que de hecho después se utilizó para alimentar o para referirse a hacer tragar a un animal. O sea, Esaú, perdón la expresión, pero es lo que refiere esta palabra, es como, dame de tragar. Sí, se escucha fuerte, ¿no? Pero es la expresión, es decir, es una expresión abrupta, fuerte, ¿sí? Y de hecho la expresión, ahora, es interesante porque Esaú, de nuevo, no pregunta, no sabe qué preparó Jacob. No menciona, hasta ese momento no menciona que eran lentejas, solo señala de ese rojo, de eso colorado que está ahí. Ese me gusta. No sé qué es, pero eso a mí me gusta mucho, ¿no? Seguramente olía rico, ¿no? Fíjense, la palabra hebrea repite, hace esta expresión, es Hadom, Hadom, Hasek, es decir, de eso rojo, de eso rojo. Esa es la expresión. Está desesperado. O sea, lo que haya. No ha llegado a su casa y amor, ya está la comida, ¿no? Y ¿qué hay? Lo que haya. No le hace, ¿verdad? De lo que quedó ayer de la mañana, lo que sea, échamelo ahí. No le hace, capirotada. Déjenme leerles un comentario de Matthew Henry. Dice, el cazador experto que sabía identificar huellas y animales, ahora parece incapaz de describir lo que tiene enfrente por esta expresión. Eso rojo, eso, ¿no? El deseo, dice, ha reducido su mundo al color de un plato. Por eso el narrador añade, sigo citando a Matthew Henry, por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom está relacionado con la palabra rojo. Aquel guiso no solo llenaría su estómago de manera momentánea, sino dejaría un nombre adherido a su historia. Esaú pensó que estaba resolviendo una tarde de cansancio, pero la tarde terminó nombrándolo para siempre. Sí. Ahora, vean a Jacob. Dice que Jacob le responde, véndeme tu primogenitura. De volada, dio la oportunidad, ¿no? La respuesta es abrupta. Jacob no preguntas, ¿estás bien, brother? ¿No? ¿Todo bien? No le ofrece primero agua, no lo invita a sentarse. Ve la debilidad de Esaú y se aprovecha de ella. También reprobable.
reconoce una oportunidad y aprovecha la vulnerabilidad de su hermano para sacar un provecho. Sí. Entonces, aquí debemos de evitar santificar o ponerle en un pedestal la astucia de Jacob, ¿eh? O sea, es verdad que Jacob valoraba la primogenitura mientras que Saúl la estaba menospreciando, pero su apreciación de la promesa, sí, o sea, la forma no era la correcta, sí. Es decir, desear algo bueno no convierte en bueno cualquier método que empleamos para obtenerlo. ¿Sí me explico? Sí. Es decir, Dios ya había declarado que el mayor serviría al menor. Jacob no necesitaba convertir el cansancio de su hermano en una palanca. La fe podía esperar en lo que Dios ya había dicho. Sí. El asunto acá es ese corazón que desea controlar, ¿verdad? Tener el control en sus manos. Sí. Ese corazón controlador razona así: si Dios lo prometió, tengo que asegurarme que suceda. Yo tenía un amigo, ¿no?, que trabajaba y a sus colaboradores les decía: haz que suceda. Oye, fíjate que haz que suceda, ¿no? O sea, tú encárgate de cualquier forma, por cualquier medio, pero tiene que suceder. Sí. Esta filosofía es terrible, ¿eh? Y alberga en el corazón de muchos de nosotros. Entonces, si Dios lo prometió, tengo que asegurarme que suceda. Por otro lado, la fe responde: bueno, si Dios lo prometió, no necesito pecar para conseguirlo. Tengo que esperar en el Señor, ¿sí? O sea, el fin no justifica los medios, pues. El fin no justifica los medios, no en el Señor. Sí. Entonces, esta decisión es bien importante para la vida como creyentes, ¿sí? Los propósitos de Dios nunca nos dan la autorización para manipular personas. No podemos mentir para defender una verdad, atropellar a otros para hacer avanzar un ministerio. Todo eso, si en algún momento lo hemos hecho, necesitamos arrepentirnos, llevarlo al Señor, porque está muy presente en nuestra carne, familia. Y muchas veces nos damos cuenta ya que hicimos todo eso. Y necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo para que nos hable, decir: Señor, sí es cierto, ayúdame. Ahora, y no es algo que de la noche a la mañana, no es como que hoy voy a cambiar, ¿verdad? Y voy a... No es como que ya el día de mañana ya soy otro. Bueno, hay casos, a mí me sorprende mucho el pastor Enrique Bremer. Él dice que cuando él se convirtió al Señor de un día para otro, ya era otro. Bueno, gloria a Dios por eso, no pongo en duda su testimonio, pero habemos otros que hay áreas en donde todavía nos cuelga. Y no lo estoy diciendo para decir: pues acabo que todavía hay chance. No lo estoy diciendo así, sino hay circunstancias en la vida, etapas de la vida que antes no habías pasado. Les voy a poner un ejemplo. Yo nunca había sido papá de un adolescente de 14 años y un adolescente de 12 años. ¿Sí me explico? Es decir, mis temores, mis resoluciones, mi relación con mi esposa, hay muchas cosas que se van ajustando según lo que vayamos viviendo. Y es aplicar la palabra, porque la palabra de Dios se aplica en toda etapa de la vida. Pero yo nunca había sido papá de un par de adolescentes. Ahora lo estoy siendo. Con todas las implicaciones del adolescente. Sus decisiones, sus formas de pensar, sus resoluciones, ya haciendo evidente hacia dónde va caminando, hacia dónde se van inclinando en la vida. Sí. Y así cada uno, es decir, el peregrinar del creyente siempre se va topando con escenarios distintos. No lo sabemos todo, por eso es tan importante la dependencia del Señor. Y va saliendo el cobre, familia. Va saliendo el cobre. Se va haciendo evidente esta carne aún no redimida. Ciertamente el corazón está a disposición y está a los pies del Señor, pero esta carne se resiste. Sí. Entonces,
Es importante esta dependencia con el Señor. ¿Sí? Entonces, de nuevo, no podemos, no debemos, ¿sí?, atropellar o manipular o hacer todo lo necesario para entonces conseguir lo que queremos. No debemos de ser así. ¿Sí? Que el Señor nos libre de eso. O sea, no todo acuerdo aceptado voluntariamente es necesariamente amoroso delante de Dios. Y en este caso lo digo por la cuestión de Esaú, ¿verdad? Y Jacob, porque Esaú, pues, él fue responsable de vender su primogenitura. Él fue totalmente responsable. La Biblia lo responsabiliza a él. Y también Jacob fue responsable de explotar el momento. La Biblia también lo hace responsable de un hombre que se aprovecha de las oportunidades. De un tramposo. Sí. Entonces, frente a aquella olla se encontraron dos deseos desordenados. ¿Lo vemos? Tanto uno como del otro. Sí. Esaú dijo con sus actos: lo siento, ¿verdad? Pero tengo hambre y tengo que satisfacer mi necesidad de ahorita. Y Jacob con sus actos dijo: tengo la oportunidad ahora, ¿verdad?, de poder conseguir lo que quiero y lo voy a aprovechar. ¿Sí? Uno fue gobernado por la urgencia del apetito y el otro fue gobernado por la urgencia del control. ¿Sí? Entonces el pecado, de nuevo, muchas veces puede ser ruidoso e impulsivo como el de Esaú, pero también el pecado puede ser silencioso y calculador como el de Jacob. Híjole, y no sé cuál sea más peligroso. Sí. Entonces, tanto uno como otro, al final es pecado, familia. Sí. Entonces, versículo 32. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, dice. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Esta es, de hecho, es la frase central del relato. ¿Para qué pues me serviría la primogenitura? Sí tenía hambre, ¿no? Esaú dice: aquí yo me voy a morir. Esta frase es una hipérbole, es una expresión hebrea. Es una expresión exagerada, como lo que nosotros decimos, ¿no? Semejante a: me estoy muriendo de hambre, ¿no? Me muero de hambre. No es cierto, no te estás muriendo de hambre, tienes mucha hambre. Sientes que te mueres, pero no te estás muriendo, ¿no? Es diferente, ¿verdad que sí? Sientes que te mueres, sí, sientes que te estás muriendo, pero no te estás muriendo. No es cierto. Sí. Bueno, aquí es esta expresión, ¿sí? Me estoy muriendo de hambre. Pero es muy triste la resolución. Porque de nuevo, miren, no es pecado ser exagerado. ¿Sí? Bueno, si caes en la mentira, sí, ¿no? Pero si eres exagerado, no es pecado. El asunto es que esa exageración se apropió de su corazón, ese deseo. Y fue terrible la resolución a la que llegó. No solamente me estoy muriendo de hambre, sino en este contexto, en cómo me estoy sintiendo, ¿de qué me sirve esa bendición de Dios? De ser el primogénito. Y cómo menospreció la posición que Dios le había dado. ¿Sí? Dice: aquí yo me voy a morir. ¿Sí? Entonces, y qué peligroso es, familia, es que me siento así. Me siento así. Porque ese me siento así se convierte en mi realidad. Es que tú no sabes cómo me siento. Es que tú no sabes lo que estoy pasando. Tú no sabes lo vulnerable que estoy. Tú no sabes lo que yo he vivido. Y me siento así. Y ese me siento así abarca un montón de cosas. Sí. Ahora, en el caso acá de Esaú, esa exageración cumple una función. Esaú convierte un deseo intenso en una justificación absoluta. Justificó el menosprecio de la bendición de Dios. El cuerpo le decía una verdad: estás cansado y tienes hambre, pero el corazón añadió una mentira: satisface esta necesidad al precio que sea. A eso apela la ideología de hoy en día. Tú mereces.
Tú eres el centro. Si no te sientes bien, next. El que sigue o la que sigue. Porque tú no te mereces eso. Tú no debes sufrir. Decía Pedrito en la mañana. Pare de sufrir. Ese no es el mensaje del evangelio. Y acá no estoy hablando ni de situaciones donde alguno corre peligro, ni de golpes, ni de violencia, no estoy hablando de eso, por favor, entiéndase. Sí. Entonces, eso es lo que sigue ocurriendo, familia. Sí, una emoción puede describir correctamente lo que sentimos, pero al mismo tiempo interpretar falsamente la realidad en la que estamos. Sí. Puedo sentirme solo, pero eso no significa que cualquier relación sea correcta. Sí. Puedo sentir miedo, pero eso no significa que realmente estoy en peligro. Y el sentimiento es real. Sí me siento en peligro, sí me siento con miedo, o en el caso que ahorita mencioné, sí estoy solo, sí estoy sola. ¿Sí lo vemos? Sí. Puedo estar agotado, puedo estar cansado, es que estoy cansado, pero eso no significa que tengo derecho a abandonar mi responsabilidad. Tengo responsabilidades que atender. Sí. Puedo sentir enojo por alguna injusticia, pero eso no convierte la venganza como algo óptimo. ¿Sí lo vemos? Pero lo siento. Pero es que yo siento aquí, así bien feo, así siento y me atraviesa así, mira, y pues sí siento, sí, todos sentimos, ¿no? Y perdón, no estoy menospreciando el sentimiento porque entiendo que sí se siente feo, ¿no? Estoy queriendo hacer un poquito más ligero el mensaje, pero es una realidad. Sí. Pero el fin no justifica los medios, familia. Ese es el punto. Esa es la enseñanza. Sí. Entonces, regresando acá a la narrativa bíblica, ¿no? El problema no es reconocer el hambre que sentía que se moría, ¿verdad? Esaú. El problema es no controlarla al punto de comprometer lo divino, lo santo, lo sacro. ¿Lo vemos? Es que Dios sabe. Por eso Dios sabe. No, pastor, es que, mira, tomé esta decisión pero eso no está bien. Sí, pero Dios sabe. Sí, Dios sabe. Y no está de acuerdo, no está bien. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. Y tu sentimiento no cambia esa realidad. Lo que tú sientes no cambia la verdad absoluta, porque no hay relativos. Sí. Ahora, ¿qué es la primogenitura? Bueno, no me voy a tomar mucho tiempo, pero es importante. La primogenitura era la condición y el derecho especial del hijo mayor. Sí. De hecho, más adelante se legisla, Moisés la legisla a través de Deuteronomio, ahí lo vemos en el capítulo 21, pero establece para el primogénito una porción de herencia. ¿Sí? Esta también estaba ligada a una posición de responsabilidad y preeminencia dentro de la familia. Es decir, no solamente él heredaba más, sino también había mayor responsabilidad. Por ejemplo, si alguna de sus cuñadas se quedaban viudas, él tenía que atenderlas. Y a ver cómo le hacía, porque la ley demandaba eso. Es decir, tenía la responsabilidad de ver por sus hermanos, de ver por su familia, de ver por sus padres, y hay muchas otras implicaciones. ¿Sí? Por eso es que a él se le daba una mayor porción. Ahora, por supuesto, todo esto tiene una carga teológica en Cristo que más adelante lo vamos a seguir viendo. ¿Sí? Ahora, respecto a esta familia en particular, había algo todavía más solemne. ¿Qué era? Hablando de la familia de Isaac. La promesa. La promesa.
Sí. Esaú no era el primogénito de cualquier casa. Era el primogénito de Isaac, nieto de Abraham, miembro de la familia a la que Dios había confiado la promesa acerca de la descendencia del Mesías, de la tierra, de la bendición para las naciones. ¿Ustedes creen que Esaú ignoraba eso? No. Por eso su primogenitura no podía reducirse solamente a recibir ganado cuando muriera su padre. No, lo colocaba en una posición de responsabilidad respecto al patrimonio familiar. Sí. De nuevo cito a Matthew Henry, pero él dice que esta tensión de la primogenitura era por Esaú. Dice, por un lado dice, a Esaú le correspondía por providencia, pero a Jacob dice por promesa. ¿No? Por otro lado, Jacob deseaba lo que Dios había prometido, aunque lo buscó por un camino torcido, y ciertamente Esaú poseía exteriormente el privilegio, pero no le concedía valor espiritual. Sí. Hay un libro en la Biblia que habla del menosprecio. Y ese libro empieza hablando de Esaú, que es Malaquías. Sí. Esaú representa a aquel que menosprecia todo lo que Dios nos ha dado por gracia. Sí. Entonces, y familia, de nuevo, ¿no? La primogenitura pertenecía principalmente, ¿no? Al futuro, ¿verdad? Pero fíjense, aquí esto es lo interesante. El plato pertenecía al presente. ¿Sí? Es decir, Esaú no olió la primogenitura, pero sí el guiso. ¿Y a qué voy con eso? Es que es precisamente esta es la prueba de la fe. Conceder verdadero peso a lo que Dios ha dicho, aun cuando no lo vemos, aun cuando no lo olemos, aun cuando no lo palpamos. Esa es la verdadera fe. ¿Y cuántas veces no comprometemos lo dicho por Dios por algo que huele, por algo que se palpa, por algo que se siente? La misma filosofía de Esaú, el mismo menosprecio. Sí. El mismo menosprecio. Entonces, esa es precisamente de nuevo la prueba de fe. Conceder verdadero peso a lo que Dios ha dicho, aun cuando lo inmediato grita más fuerte. Sí. La profanidad no comienza necesariamente cuando una persona niega que Dios existe. Esaú no dijo es que no creo en Dios, ¿verdad que no? ¿No? Sino comienza cuando precisamente trata todo aquello que viene de Dios como algo sin valor práctico, como algo común. Esaú no dijo la primogenitura es falsa, no dijo eso, dijo ¿de qué me sirve ahora? ¿De qué me sirve? ¿Sí? Y ese es el peligro más latente en nuestras vidas, porque podemos afirmar todas las doctrinas cristianas correctas. Todas las podemos afirmar, las podemos citar, las podemos conocer. Pero tomar decisiones como si la palabra de Dios no sirviera para el momento en el que estamos viviendo. Porque podemos decir, bueno, ¿de qué me sirve la fidelidad de Dios si me siento solo? Sí sé que Dios es fiel, pero no lo creo en mi corazón, porque me siento solo. Conozco la doctrina de la fidelidad. ¿Sí lo vemos? ¿De qué me sirve la integridad si necesito dinero? ¿De qué me sirve guardar el pacto matrimonial si ya no siento lo mismo? Sí. ¿O de qué me sirve congregarme? ¿De qué me sirve orar o escuchar la palabra si estoy cansado, estoy decepcionado? ¿O mis expectativas no se han cumplido? ¿De qué me sirve esperar si tengo una solución más rápida delante de mí? Cada una de esas preguntas, familia, coloca al presente en el tribunal y obliga a la promesa de Dios
a que se haga a un lado. Sí. Pero la fe invierte el orden. La palabra de Dios juzga mis urgencias. Sí. Mis urgencias no juzgan la palabra de Dios. Entonces, una necesidad, familia, puede ser legítima y aún convertirse en un ídolo. Lo acabamos de ver hace unas semanas, ahí en Mateo capítulo 6, en el verso 32 al 33, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, ya lo enseñamos, el contexto de todas estas cosas son las cosas más básicas como el comer, el beber, el vestirse. Dice, los gentiles buscan todas estas cosas, dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. El problema aquí no es que los gentiles busquen estas cosas más básicas para vivir. El asunto es que ellos las ponen por encima de Dios, como una motivación de vida. Dice, pero ustedes no lo pongan como una motivación de vida. No vivan para eso. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Aún las cosas más básicas, familia, pueden tomar el lugar de Dios, como el comer, el beber y el vestirse. Aún eso Dios lo condena, porque un ídolo es un ídolo. Sí. Todas estas cosas, necesidades básicas de la vida. No está hablando de todas estas cosas, tus sueños, tus proyectos. No habla de eso. No está tratando eso el Señor. Está tratando la idolatría del corazón. Sí. Entonces, aún esas cosas pueden llegar a convertirse en un ídolo cuando precisamente desplazamos a Dios del trono de nuestro corazón. Y aquí hay una pregunta obligada del sermón. ¿Quién está sentado en el trono de nuestro corazón? Porque pueden ser todas estas cosas. Si te levantas pensando cómo proveer todas estas cosas, si es tu prioridad, si es tu preocupación, si es tu afán, revisa tu corazón. Sí. Entonces, versículo 33. ¿Cuánto tiempo llevo, bro? Porque me queda como hora y media aquí. No, me falta mucho, ahora llevo una hora. Pero bueno. Miren, ¿me dan 10 minutos? Voy a hacer parte 2 de este mismo texto. Pero miren, dice Jacob, 10 minutos, ¿va? Júramelo en este día. Y le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas. Hasta aquí nos damos cuenta que son lentejas. Eso que está, de lo rojo, eso, de ese dame. Pues era bueno para cocinar seguramente, ¿no? Entendemos eso. Ahora, fíjense qué interesante, ¿eh? Jacob no se conforma solamente con una promesa pronunciada bajo el cansancio. Dice, exige júramelo. Júramelo. Lo tengo que amarrar. Sí. Júrame. Y le hacía así, ¿no? Con el plato. Le daba un sorbito a... Está buenísimo. Júramelo. Qué gandalla, ¿va? No en nosotros, familia. Y bueno, Esaú jura. La narración no dice que protestó. Esaú no negoció, no pidió tiempo para pensar. Dijo, sí, ya. Y podemos ver entre líneas, y es a lo que quería llegar, ¿no? ¿Me ayudan con el piano, por favor? Y nos deja ver entre líneas, familia, que Esaú no menospreció la primogenitura en ese momento. O sea, era algo que él ya tenía por irrelevante. En la Biblia nosotros vamos a ver algunos casos. Caín es uno de ellos, la descendencia de Caín. Pero es la autosuficiencia
Estoy fuerte. Yo puedo ir, cazar, conquistar. ¿No? Sí. Y cuando nosotros vimos los primeros capítulos de Génesis, vimos cómo hay toda una descendencia exitosa y relevante en el mundo. Música, herrería, construcción, desarrollo, todo sin Dios. Es la filosofía de yo puedo sin Dios. El aquí y el ahora. Lo eterno pasa a segundo término. Pero yo puedo. Y se hace porque puedo y porque quiero. Sí. Esaú no perdió la primogenitura en esa conversación. Él ya la tenía por irrelevante, por insignificante. Era cuestión de tiempo. ¿Sí? Si no eran las lentejas, iban a ser unos frijoles o algo así, ¿no? Era cuestión de tiempo, era cuestión por otra cosa, ¿no? Y ahí es donde descubrimos, ¿no? Que había una olla de lentejas. Ahora, Jacob también le entrega pan. A lo que voy es que, fíjense, la narrativa bíblica nos hace ver que no era un banquete real. O sea, no era como que a Esaú se le presentó una comida que dices, es que tenía muchos años que no la... Y familia, y esto es lo más triste, y por favor, quiero que aquí nosotros reflexionemos, porque a veces así somos. Por 1 minuto, por 2 minutos, perdemos tantas cosas. Por un momento de placer, comprometemos lo eterno. Por una falta de control, por falta de dominio propio, porque reaccioné. Sí. No era una carne excepcional, no era el último alimento disponible en el desierto, no era una coca helada en agosto a las 3 de la tarde. Era una comida ordinaria. Y esa sencillez hace todavía más absurda la transacción, el trueque. La Biblia describe lo que sigue mediante una secuencia rápida de verbos. Dice: Jacob dio, Esaú comió, bebió, se levantó y se fue. Sin pausas. ¿Sí? No hay reflexión. La comida entra, el alma se sacia, Esaú continúa su camino, después la comida va a salir también, ¿no? Pero la narrativa bíblica sí se detiene en algo. Sí hay un silencio. Sí hay un detener y rompe en silencio en esto. O sea, es decir, hay un veredicto. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Así. Sí. El verbo hebreo es basaj, que significa tratar algo como insignificante, como algo vil, como algo indigno de estima. Esaú, de nuevo, no perdió la primogenitura porque ignorara su precio comercial. La perdió porque en su sistema de valores, en sus prioridades, un plato que podía satisfacerlo en ese momento, para él, en ese momento, ese plato de comida tuvo más valor que la primogenitura y las implicaciones de esta. Yo sé que mañana me va a causar problemas, pero en este momento quiero satisfacer mi necesidad. Es que ahorita me siento así. Y después un perdón, no quería decirlo. De nuevo, lo dijiste. Es que no quería hacerlo, pero lo hiciste. Ya lastimaste, ya heriste, ya golpeaste. Hebreos 12:16 lo llama profano a Esaú. Dice que no haya ningún fornicario o profano como Esaú. Fíjense. Pues es tan importante cuando nosotros menospreciamos. Cuando nosotros menospreciamos lo que Dios provee, familia. Y aquí, miren, los que vienen los viernes, de nuevo, los que no pueden, no pueden. ¿Sí? Pero están los que no quieren.
Yo creo que el 10% seremos. O son, o los que, ¿sí? 20%. Y ahora, no se trata de exhibir a nadie. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no voy? ¿Por qué no estoy? ¿Por qué no participo? ¿Por qué no convivo? ¿Por qué no oro? ¿Por qué? Al final, cada uno de nosotros tenemos nuestra relación con Dios y está bien, por favor, no quiero que vengan y me digan, oiga, pastor, lo que pasa es que tengo trabajo. Está bien, yo también tengo trabajo. Y hay veces que no se puede. No es esa la razón. No estoy pidiendo cuentas. No. Es en mi corazón. ¿Por qué? Y si hay algo de esto, arrepintámonos. Porque de nuevo, no es pecado tener hambre, ni es pecado comer lentejas. No es pecado un día no venir el viernes o a las reuniones o tener... ¿Sí me explico? El pecado es tener en poco. El pecado es precisamente profanar lo apartado por Dios y para Dios. Ese es el pecado. ¿Se entiende, familia? Sí. Por favor, no se trata de oiga, pastor, es que mire, no. Cada uno sabe en su corazón. Sí. Y no estoy intentando ser grosero ni mucho menos. Entonces, el profano no necesariamente maldice las cosas de Dios. Simplemente las trata como si no tuviera un peso o el peso que debe de tener. Sí. Entonces, es posible, familia, vivir rodeado de un lenguaje cristiano. De nuevo, saber mucha teología cristiana. Sin embargo, organizar mi vida alrededor del apetito y no de la palabra. Concluir alrededor de lo que siento y no de lo que Dios dice. Mi relación con mi esposo, con mi esposa es en base a lo que siento. Mi relación con la iglesia es en base a lo que siento. Mi relación con mis amigos es en base a lo que siento. Y todo tiene que ver en base a lo que siento, pero no lo que dicta el Señor. Eso es muy peligroso. A Esaú, por sentir que se moría de hambre, ¿sí?, le costó mucho, muchísimo. ¿Sí? Entonces, pues vamos a orar, ¿sí? Hay mucho más que decir, pero vamos a orar. Señor, gracias. Y yo te pido, si quieres, por supuesto, ponte en pie y ora a Dios. Y dile, Señor, ayúdame a poder ubicar ciertas cosas en mi corazón. Ayúdame a ubicar, que pueda dar respuesta a ti, Señor. Y no por lo que dice el pastor, no. Si el Señor habló a tu corazón, si la palabra de Dios habló a tu corazón, da respuesta a la palabra. Sí, da respuesta a la palabra. Y solo tú sabes, cada uno, yo sé cuando menosprecio lo que Dios me da. Yo he cambiado un momento de placer por cosas eternas. Yo he escogido cosas terrenales. He puesto cosas por encima de lo que Dios demanda de mí. Cada uno sabe, en cada área, en cada situación de la vida. Y es algo muy personal. Y ahí dile al Señor, Señor, ayúdame. Si lo identificas y estás arrepentido, pide perdón. Si no te sientes arrepentido, pídele al Señor que te conceda el arrepentimiento, que te convenza de arrepentimiento. Pídele al Señor que su Espíritu Santo te hable, te convenza, porque si el hombre nos convence no vale de nada, es cuestión de tiempo para volver a lo mismo. Y no se trata de eso, no queremos convencer a nadie, no queremos manipular a nadie. Apelamos a la obra del Señor, que sea el Espíritu Santo, ¿sí?,
Que Dios hable a nuestro corazón y que podamos dar respuesta. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. A veces vemos tan distantes estas verdades, Señor, y creemos que no aplican para nosotros, pero muchas veces son un reflejo de nuestra condición, de nuestro corazón. Perdónanos, Señor. Queremos alejarnos de estas prácticas que no te reflejan, Señor. Al contrario, ayúdanos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros, hablando nuestro corazón, llevándonos a tomar decisiones, al hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra y por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Creemos que tú estás obrando, Señor, en nosotros. Lo creemos. Amén. Amén. Bien, familia, gracias por su paciencia. Que Dios me los bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, el viernes.